Bueno, pues muy buenos días a todos, estudiantes, personalidades que nos acompañan. Estamos aquí para realizar un evento que organiza el Instituto Nacional Electoral, quienes nos han pedido muy amablemente que pues recibamos a maestro Ciro Murayama, quien es consejero electoral nacional, que se encuentra aquí presente con nosotros. Él va a realizar pues una breve charla con ustedes en el marco pues de este proceso electoral que estamos viviendo. Le doy la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma de Chiapas, en específico a la Facultad de Humanidades. Aquí tenemos estudiantes de las licenciaturas de Pedagogía, de Comunicación, hay de Bibliotecología, por ahí, ¿no? Bueno, entonces comunicólogos y pedagogos. Entonces, los dejo aquí con ustedes para que puedan comentar en relación al tema. Entonces, bienvenido. Pues bien, muy buenos días, Facultad de Humanidades, espero que se encuentren de lo mejor. En esta mañana, pues igual agradecemos al doctor Ciro, que muy amablemente nos acompaña en esta mañana, que justamente, pues él es consejero electoral del INE. También agradecemos a las autoridades, pues que muy amablemente también nos acompañan de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas, de manera especial, pues al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutivo, el licenciado José Luis Vázquez López, que nos acompaña en esta mañana, al igual que el consejero presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas, y las demás autoridades del INE aquí presentes. Por supuesto, también cabe destacar pues las facilidades que nos brindaron el rector, el maestro Carlos Eugenio Ruiz, y por supuesto nuestro director de la Facultad de Humanidades, el maestro Freddy Vázquez Pérez. Bueno, pues ahora sí que en este ámbito cabe destacar que siéntanse en esa plena libertad, en esa plena confianza. Estamos aquí, como diríamos, entre cuates para platicar. Justamente el doctor Ciro viene en ese ámbito para poder escucharnos, para poder también compartir esas experiencias. Así que sentámonos como en casa definitivamente, porque lo estamos. Y en ese mismo ámbito, a mí me gustaría que también estuvieran participando con nosotros a través del hashtag Voto Libre, a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como INE Chiapas, así nos pueden encontrar en Facebook, y en Twitter como @INE_Chiapas. ¿Qué es lo que vamos a estar manejando a través de nuestras redes sociales? Pues bien, una dinámica en la cual queremos escucharlos a ustedes como alumnos de la Facultad de Humanidades, y me incluyo, justamente pues para checar cuáles pueden ser esas garantías para llevar una elección genuina, una elección libre. Queremos escucharlos, por supuesto, porque de eso nos va a estar platicando el doctor Ciro sobre la garantía de una elección genuina. Y bueno, pues muchos dirán, ¿y quién es justamente quien les está hablando? Pues me presento con ustedes, soy Ricardo Espinosa, alumno de esta Facultad de Humanidades, de la licenciatura en Comunicación, que pues tengo el gusto de presentarles al doctor Ciro, que el día de hoy viene a platicarnos y a compartir. Y pues para contextualizar un poco en ese mismo ámbito, cabe destacar que el doctor Ciro Murayama Rendón es licenciado en Economía por la UNAM, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. También es autor de varios libros y por supuesto pues viene a platicarnos de ello. En ese mismo ámbito, y para ir contextualizando, yo creo que todos, como ya estamos cerca de este periodo de elecciones 2018, en redes sociales todos nos sentimos pues sabedores de todo eso, comentamos, platicamos de las situaciones que han estado pasando. Muchos de nosotros creo que hasta cierto punto nos hemos encontrado como que incrédulos, nos cuestionamos demasiadas cosas sobre pues estos procesos electorales que se viven, ¿no? Y pues qué mejor manera de charlar de esa manera, de que justamente también nosotros externemos por nuestras dudas, y qué mejor que el consejero para
comentarnos, para disipar todas esas dudas el día de hoy. Así que pues bueno, justamente en ese mismo ámbito, pues, doctor Ciro, justamente coméntanos pues qué pasa, cómo se llevan a cabo estos procesos electorales y sobre todo pues esa garantía de una elección genuina, de lo cual viene en esta mañana a platicarnos. Pues muy buenos días, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas, a su Facultad de Humanidades. Gracias, Ricardo. Quiero de verdad agradecer a las autoridades académicas por la oportunidad de compartir con la comunidad universitaria, en particular con los estudiantes. Aprovecho para también agradecer la presencia de los consejeros electorales del organismo público local de Chiapas. Muy buenos días a todos. Y pues yo quiero compartir con ustedes algunos elementos clave del proceso electoral. Y empezaría un poco situando en dónde está nuestro país. No sé si hay algún aparatito para ir moviendo o si me ayudan. Bueno, lo primero es dónde estamos. En un país que se caracteriza por su enorme desigualdad. Ustedes lo saben, puede ser aquí en el sur, en Chiapas, lo mismo en el norte del país, en el centro. Tenemos una sociedad profundamente desigual, donde coexisten niveles de altísimo ingreso con la precariedad más amplia para acceder a los satisfactores materiales básicos. Somos un país lamentablemente muy desigual. La que sigue, por favor. Pueden ustedes ver cómo se reparte el ingreso por deciles, es decir, si partimos a la sociedad en 10 conjuntos del mismo tamaño, lo normal, si hubiera buena distribución del ingreso, es que cada décima parte se llevara un décimo del ingreso. ¿Qué es lo que tenemos? Que una décima parte se lleva más del 35% y en cambio la que menos tiene se lleva menos del 2%. Eso quiere decir que hay una diferencia de casi 20 veces en el ingreso corriente de una familia de altos ingresos que de las familias más pobres, que lo que gana una familia en un año de alto ingreso, una de bajo ingreso lo tarda en ganar 20 años. Imagínense casi toda una vida laboral para tener lo que otra familia percibe en un año. Ese es un problema estructural de nuestro país que pues vemos todos los días. La que sigue, por favor. Además de la desigualdad no solo es de ingresos, es de satisfactores. Aquí pueden ustedes ver cómo los 5 municipios, por ejemplo, con mayor porcentaje de viviendas que tienen agua entubada, que tienen agua que llega hasta la casa, agua potable, están en Jalisco, Nuevo León, y en cambio los porcentajes de los municipios con mayores carencias, que llegan a entre el 23-15%, están en Guerrero, en el Estado de México, en Oaxaca, en Veracruz. La que sigue, por favor. Lo mismo la anterior, perdón, esto es la población con más de 15 años con escolaridad superior. Como pueden ustedes ver, mientras en la Ciudad de México el 63% de los habitantes, 6 de cada 10 personas de más de 15 años accedieron a la educación superior, pues en la mayoría de los municipios, por ejemplo de Chiapas, aquí donde nos encontramos, son apenas 3 personas por cada 100 mayores de 15 años. Eso nos demuestra que también la desigualdad de oportunidades de un derecho básico como la educación está presente en nuestro país como una falla estructural de nuestra sociedad. La que sigue. Y pues alta desigualdad implica en un país que
a pesar de todo es la 13ª, 14ª economía del mundo. ¿Cómo podemos ser la 13ª, 14ª economía del mundo con tal nivel de desigualdad? Pues eso se traduce en que no seamos un país pobre, pero sí con muchísimos pobres. Y esa es la otra cara de la desigualdad. Pueden ustedes ver cómo desde inicios de los años 90, estamos hablando ya hace casi 30 años, el porcentaje de pobres no ha disminuido, pero como ha crecido la población de manera intensa, a fines de los años 90 había alrededor de 90 millones de personas. Hoy somos más de 120 millones de habitantes en el país. El porcentaje de pobres no ha cambiado, pero sí ha crecido el número de pobres absolutos en México. La que sigue. Tenemos otros déficits importantes. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que la Constitución no se cumple, que las leyes se respetan entre poco y nada. 2 de cada 3 personas consideran que las leyes no se respetan. La que sigue, por favor. Hay un precario acceso a la justicia. Ahora la gente considera que el principal problema que está afectando a la población es precisamente la inseguridad y la delincuencia. La que sigue, por favor. Y aquí pueden ver quizá uno de los hechos más dramáticos, porque no es solo un problema de percepción, es real. Este es el porcentaje el número de homicidios. Desde los años 90 y hasta hace 10 años iba disminuyendo el número de homicidios. Nos estábamos volviendo una sociedad poco a poco, pero más pacífica, donde los problemas en los pueblos, en las comunidades, se resolvían cada vez menos con el expediente de la violencia. ¿Y qué es lo que ocurrió después de 2007-2008? Miren ese incremento tan drástico de la violencia. Ese es lo que se llamó el inicio de la guerra contra el narco, que nos tiene hoy en unos niveles de violencia donde la principal causa de muerte individual de los varones en edad reproductiva, esto es gente entre 15 y 49 años, la principal causa de muerte sola es la violencia intencional. Y eso no ocurría quizá desde la Revolución Mexicana. Ese es el nivel de involución que hemos tenido como sociedad por la violencia. La que sigue, por favor. Bueno, y un incremento muy fuerte de la percepción de la corrupción, de un índice que hace Transparencia Internacional, donde se evalúa a 176 países, donde los primeros lugares, donde menos corrupción hay, es Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia. Pues México está en el lugar 123 y apenas en 2015 éramos el lugar 95, es decir, estamos cayendo aceleradamente también en este índice por el crecimiento de la corrupción o el reconocimiento de la misma. La que sigue, anterior. Bueno, esos son los problemas que no hace falta ser un experto para saber que están presentes todos los días en nuestro país. Y sin embargo, en este país de enorme desigualdad, hay un día en que todos valemos lo mismo, en que no importa si estamos hablando de una indígena de Chiapas o de un empresario de Nuevo León. Su voto va a contar exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a conseguir que esta igualdad se materialice y sea real? Pues es lo que yo quisiera explicar, que las elecciones siempre son parte de la solución, que las elecciones no son parte del problema. Por más que haya dimes y diretes entre los partidos, y eso es natural en todo el mundo, las elecciones son lo único que le ha permitido a la humanidad decidir quién tiene el poder, sin que esa decisión sea con el expediente de la violencia, la sangre y la imposición. Las elecciones es lo único que hemos inventado como género humano para decidir quién nos gobierna sin matarnos los unos a los otros. Y eso no es poca cosa. En México hemos desarrollado la que sigue, pues un sistema electoral que ahora convoca el 1 de julio
la mayor elección de toda la historia. Va a ser una elección histórica y ustedes la van a protagonizar. Nunca había habido tantos mexicanos. Vamos a llegar casi a 89 millones de electores en el padrón, pudiendo elegir tantos cargos de elección popular el mismo día. Va a ser la mayor jornada de designación de representantes y de gobernantes que se haya vivido en nuestro país. Vamos a tener las elecciones federales y también, como en el caso de Chiapas y en otras 29 entidades, elecciones a nivel local. La que sigue, por favor. Miren ustedes, si sumamos los diputados locales, los ayuntamientos, y al interior de los ayuntamientos lo que son los síndicos, los regidores, vamos a tener 18.311 cargos de elección popular. Nunca se había renovado de tal el poder público a tal magnitud como será el primer domingo de julio, en unos días más. La que sigue, por favor. La que sigue, esto es un poco las etapas. Ustedes saben ya que empezaron las campañas electorales federales. Aquí en Chiapas las locales iniciarán a fines de este mes, el 29 de abril, y todas las campañas van a concluir el miércoles 27 de junio y después tendremos jueves, viernes y sábado como unos días de reflexión, ya sin campañas, ya sin spots, ya sin mítines, y el primer domingo de julio vamos a ir a votar. La que sigue. ¿De dónde venimos en materia político-electoral de la representación? Por favor. Miren ustedes, esto es México hace 30 años. Como la mayoría de ustedes son muy jóvenes, esto les sonará como el Pleistoceno inferior. Sí, la antigüedad, ¿no? Como en la época de la antigua Grecia. Les aseguro que no fue hace tanto. Yo hace 30 años era como ustedes, un estudiante universitario que estaba, incluso pues no pude votar todavía. Y fíjense ustedes, no había un solo estado del país que no fuera gobernado por el mismo partido. El partido del presidente tenía la presidencia, todos los gobiernos de los estados tenía todos los senadores, no había un solo senador de oposición, tenía el control de la Cámara de Diputados, el control de todos los congresos locales del país. La que sigue. En 1989 se dio la primera alternancia en Baja California, que ganó el PAN. Esto ya es en el año 2000 y pueden ver ustedes cómo empiezan a cambiar el mapa nacional. Fue la primera alternancia en Chiapas, justamente ese año. Y aquí pueden ver ustedes cómo ya pues el rojo que predominaba se empieza a intercalar con gobiernos de otros partidos. Y eso fue posible gracias al ejercicio del voto de la ciudadanía e implicó cosas muy importantes. Miren ustedes, en 1997, por primera vez el presidente ya no tuvo el control de la Cámara de Diputados y a partir del 2000 perdió el control del Senado y desde entonces la gente no le ha dado al presidente, sea del partido que sea, el control del Congreso. Y con eso se volvió realidad la división de poderes. Ya el presidente no controlaba el legislativo, no imponía las leyes que quería, no las dictaba, tenía que ponerse de acuerdo con otras fuerzas. Eso implica la división de poderes que estaba en nuestra Constitución desde 1917 o aún antes, pero que no operaba porque el control del Congreso lo tenía el presidente a través de su partido. Y el federalismo, pues aquí empiezan a surgir gobernadores que ya no se deben a la designación presidencial desde el centro, sino a la elección de la ciudadanía en cada entidad. La que sigue, esto es 2012, la que sigue. Miren ahora los últimos años de elecciones, pues cómo ha ido cambiando. Y México dejó de ser entonces, en solo 3 décadas, a ustedes les parecerá muchísimo tiempo, en la vida de una persona es mucho, pero en la vida de un país son pocos 30 años, México
dejó de ser un país monocolor, de lo que Giovanni Sartori llamaba un régimen de partido hegemónico, y nos volvimos un país plural con un sistema de partidos plural como corresponde pues a las democracias. La que sigue, por favor. Y vean ustedes cómo ha ido creciendo la alternancia, es decir, la gente está utilizando su voto para lo que Karl Popper llamó en su concepción minimalista de la democracia, ¿para qué sirve? Pues sirve para cambiar gobiernos sin violencia, para deshacerte de un mal gobierno sin derramar sangre. Y eso está ocurriendo. Fíjense ustedes, en las elecciones que ha habido en los últimos 3 años, de 2015 acá, ha habido 24 elecciones de gobernador. Y en 14, en más de la mitad, del 58%, han triunfado las oposiciones. En 1980, entre 87 y 93, en esos años, de todas las elecciones, solo el 9% produjo alternancia, menos de la 10ª parte. El que estaba en el gobierno seguía en el gobierno y seguía en el gobierno. Ahora estar en el gobierno ya no es garantía, al contrario, hay menos posibilidad de que ganes si estás en el gobierno a que si te presentas de la oposición. Y eso, ¿dónde es posible? Solo en elecciones libres, porque si no hubiera elecciones libres serían controladas por el gobierno y no se producirían estos fenómenos. Entonces, la prueba de ácido de la existencia de la democracia, pues aquí está patente en nuestro país, por fortuna para todos. La que sigue, por favor. A ver, ¿cómo vamos a garantizar que estas elecciones del 1 de julio sean libres, sean genuinas? Para empezar, para tener una elección creíble, confiable, válida, un principio es tener un padrón electoral confiable. Y eso vale para la elección nacional y para una elección de asociación de alumnos. Es decir, que sean los alumnos de la Facultad de Humanidades, si van a elegir a su representación, pero los que voten y no metan a los de derecho a votar por ustedes o no los excluyan, ¿verdad? Bueno, para eso en México se ha construido un padrón que tiene la vigilancia de los partidos políticos a nivel nacional, en una Comisión Nacional de Vigilancia, a nivel de cada estado, en una comisión local de vigilancia, y en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman el mapa electoral del país. En Chiapas hay 13 distritos electorales federales, hay 13 comisiones distritales de vigilancia para ver que no hay comportamientos atípicos, que no está llegando gente a empadronarse en una misma casa donde hay 30 personas. Y dices, bueno, esto es atípico, ¿qué ocurrió? Esa revisión del padrón nos permite saber quiénes son los que podrán ejercer sus derechos, sin exclusiones artificiales y sin meter a quien no se debe. En 1988, en la elección presidencial de ese año, pues hubo lo que se llamaba entonces los rasurados del padrón. Gente a la que se excluía porque se pensaba que podían votar por la oposición. O se dio otro fenómeno, al contrario, que aparecían como votantes, pues personas que estaban fallecidas. Entonces, pues frente a eso se construyó un padrón electoral desde cero, que está permanentemente vigilado por los partidos políticos, es auditado por expertos en demografía y tenemos un padrón de altísima confiabilidad. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver la importancia de los jóvenes. A nivel nacional tenemos más de 25 millones de jóvenes menores de 30 años que van a ser parte de esta elección, la que sigue, y la mayoría son mujeres, así que quizá la decisión de quién nos va a gobernar esté en manos de los jóvenes y de las mujeres. Candidato o candidata que no logre conectar con los jóvenes y con las mujeres, pues quizá no tenga éxito. La credencial para votar es nuestra llave para ejercer
el voto. Esa credencial tiene las mismas medidas de seguridad. Si me regresa una, por favor. Y se les entrega a todo mundo de manera gratuita. Y si ustedes tienen curiosidad de conocer algunos detalles de la credencial para ver que es infalsificable y que nadie va a poder obtener una credencial en su nombre, recordarán cuando sacaron su credencial que pusieron sus huellas dactilares. Si alguien que ya sacó una credencial en Chiapas se muda a Coahuila y va y dice yo quiero mi credencial, le van a decir usted ya tiene una credencial en Chiapas, o viceversa. Si alguien de Coahuila viene para querer votar aquí, obtener una credencial adicional, se va a identificar que esa persona cuyas huellas son únicas ya tiene una credencial. Pero además la credencial tiene pues distintas medidas de seguridad que implican que si alguien la quiere abrir para meter una fotografía y presentarse, si alguien se encuentra una credencial y dice yo voy a votar por esta persona, le voy a poner mi foto, si se abre la credencial se oxida y se rompe. Pueden ustedes ver que la foto pequeña que hay a la derecha en su credencial, la tinta, las sombras que hacen su rostro, la cara de ustedes es única y irrepetible. Esas tintas, esas sombras están construidas con las letras de su nombre. Es su nombre, su primero y su segundo apellido lo que dibuja su rostro. Entonces, pues esta es una credencial de altísima seguridad, única e irrepetible para cada uno de ustedes para que ejerzan su voto. La que sigue, por favor. Miren ustedes cómo ha ido evolucionando la participación electoral. En las elecciones presidenciales de 2012 votó el 63%, en las de 2006 el 58.55%. Esto quiere decir que en lo que va del siglo ha ido creciendo la participación electoral, y lo mismo en las elecciones intermedias. Esperemos que en esta elección podamos superar ese 63% con mayor participación ciudadana. La que sigue, por favor. ¿Quién organiza las elecciones? Pues el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en los estados tenemos la tarea de organizar las elecciones, y para eso tenemos un servicio profesional de carrera, funcionarios que concursan por un puesto, y hay cientos, a veces miles de personas compitiendo por esa plaza. Son entonces funcionarios que no están ahí por compadrazgos, por amiguismos, sino por concursos de selección totalmente públicos y que están sometidos permanentemente a evaluación, son capacitados, y ellos son los que permiten que las elecciones ocurran. La que sigue, por favor. Además de nuestro servicio profesional electoral, tenemos durante los procesos electorales la incorporación de ciudadanos como consejeros electorales, que son personalidades reconocidas en cada estado y en cada distrito, quienes conforman los consejos distritales y locales. Estos consejeros tienen voz y voto. Los partidos en los consejos no tienen voto, solo tienen voz, y entonces son estos ciudadanos, que son 6 en cada distrito, 3 hombres y 3 mujeres, y 6 en cada entidad federativa, quienes toman las decisiones junto con un consejero presidente, que es quien está a cargo de la junta local del INE en cada estado, o la junta distrital en los 300 distritos. ¿Qué deciden los consejeros en cada distrito? Los ciudadanos que fueron seleccionados para ser autoridad electoral. Ellos deciden quiénes son los capacitadores electorales que ahora están recorriendo todo el país, notificando a la ciudadanía para que se hagan cargo de las casillas el día de la elección. Son quienes deciden dónde se van a instalar las casillas, cuántas casillas se van a instalar. Entonces, todas estas decisiones son tomadas por consejos integrados por ciudadanos, no son decisiones de la estructura del INE, sino que en cada distrito, en cada estado,
se toman de manera transparente y abierta en sesiones públicas esas decisiones. La que sigue, por favor. Este año estamos visitando a 1.600.000 personas, el 13% del listado nominal, para invitarlos a ser los funcionarios de casilla. Si ustedes nacieron entre febrero y marzo, seguramente ya fueron visitados por el personal del INE, invitándolos a ser funcionarios de casilla. Nosotros vamos a necesitar alrededor de 1.400.000 personas que se hagan cargo de las casillas el 1 de julio en todo el país. La que sigue, por favor. Nuestros capacitadores electorales están visitando todo el territorio nacional. Se sortea al 13% del listado nominal. Salió, ya les decía, febrero, pero como en febrero en cada mes hay alrededor del 9% de las personas nacen en cada mes, los meses tienen, pues, la probabilidad de nacer un mes es la misma que en otro. El 9% nació en febrero, y para llegar al 13% también hay que invitar a los de marzo. Y hay algunas secciones electorales donde incluso hay que llegar a abril. Entonces, esos son los ciudadanos que invitamos. A todos se les visita, vivan donde vivan, se les invita. Y aquí en Chiapas, que vamos a tener elecciones locales, elecciones concurrentes, se va a instalar lo que se llama casilla única, donde se va a votar por los 6 cargos de elección popular. Las 3 boletas electorales locales y las 3 federales se les va a dar en la misma casilla, y en esa casilla va a haber un presidente o presidenta, 2 secretarios, uno para la elección federal, otro para la elección local, 3 escrutadores, 2 para la elección federal, 1 para la elección local y 3 suplentes generales. Así que necesitamos, como ustedes pueden ver, si me devuelven la que estaba, necesitamos un total de 6 funcionarios de casilla propietarios y 3 suplentes. Si esto lo multiplicamos por las más de 155,000 casillas que vamos a instalar, pues tenemos arriba de 1.400.000 ciudadanos. ¿Quiénes entonces van a hacerse cargo de la elección el día de la jornada? Sus vecinos, o ustedes mismos si fueron notificados. Ellos van a ser los que instalen la casilla, los que reciban a sus vecinos, les vean que su credencial de elector corresponde, les den las boletas y después cuenten los votos y llenen las actas, que son los documentos que van a dar validez a la elección. En cada casilla se llenan las actas, de ahí se llevan al Consejo Distrital, se suman ahí, y eso nos va a dar el agregado nacional y a saber pues quién resultó ganador en cada cargo de elección popular. La que sigue, ahora sí. Las boletas electorales tienen candados de seguridad, están impresas en un papel especial con una huella, con una marca de agua que se introduce desde la fabricación del papel para que no se puedan reproducir estas boletas si alguien quiera introducir más de un voto. Además, los funcionarios de casilla tienen la oportunidad de firmarlas por atrás y después las entregan al elector, así que el funcionario de casilla puede saber que los votos que está contando fueron marcados en las boletas que entregó. Si no tiene nuestra firma, si nosotros fuéramos los funcionarios de casilla y hay boletas que no tienen nuestra firma, pues son boletas que nosotros no entregamos y no las validaríamos. Entonces ese es un mecanismo de seguridad adicional para que solo se cuenten los votos que se entregaron al ciudadano que se identificó debidamente con su credencial, que le tocaba votar en esa casilla y que introdujo una boleta genuina. La que sigue, por favor. Además, pues hay el líquido indeleble, que en realidad no es una tinta, sino una especie de vinagre más ácido, que nos produce una muy leve quemadura.
No, entonces nos marca las células del dedo de la huella digital, y por eso no nos lo podemos borrar hasta que cambiemos de células, lo cual pues lleva unos 2 o 3 días, se nos irá la marca. ¿Para qué se hace esta marca? Para que nadie pueda votar 2 veces. Alguien va, vota, se le pone el líquido en el pulgar derecho y con eso puede pues demostrar que ya votó y no presentarse a votar nuevamente. La que sigue, por favor. Por cierto que hay algunas cadenas OXXO que a quien muestre su dedo ya con el líquido indeleble el domingo le invitan un café. Son de los acuerdos que hacemos para motivar la elección. Y bueno, los nombres, ustedes donde vayan a votar, cuando lleven su credencial, el presidente o la presidenta de su casilla, el vecino, va a ver que sean ustedes y que su fotografía esté en el listado de la gente que puede votar en esa casilla. La que sigue, por favor. Eso es lo que hace asegurar que los votos sean genuinos. Ahora, la equidad en la contienda. En México tenemos, ustedes saben, un sistema de financiamiento a la política que usa recursos públicos. Los recursos para la política en el mundo pueden tener 2 orígenes, o públicos o privados. En México, para que los partidos no sean dependientes del dinero de los grupos de poder económico, se estableció en la Constitución la preeminencia del financiamiento público, y este se reparte en un 30% de la bolsa total a partes iguales y 70% en función de la presencia de cada partido en la elección anterior. La que sigue, por favor. No se puede tener dinero público que no entreguen las autoridades electorales. Si se toma dinero de un municipio, de la Comisión de Aguas, del Congreso local, del gobierno del estado, del gobierno federal, para una campaña, eso está tipificado incluso como un delito electoral de desvío de recursos públicos. El financiamiento privado es válido siempre y cuando venga de ciudadanos que quieren apoyar algún partido candidato. Las empresas no pueden meter dinero a las campañas, tampoco las iglesias ni los ministros de culto, no puede llegar dinero del extranjero y no se valen las aportaciones anónimas. El que quiera dar dinero a una campaña lo tiene que hacer entregando claramente el recurso a través de la banca, y se le entrega un recibo que el INE hará público para que no haya dinero de origen desconocido en las campañas. La que sigue. Y además tenemos un sistema de fiscalización que está revisando tanto los ingresos como los gastos de los candidatos. Ellos tienen que estar cargando a lo largo de las campañas, a través del sistema integral de fiscalización, de una plataforma en internet, todas sus operaciones y demostrando de qué cuenta salió el dinero, de dónde llegó el dinero que están gastando en las campañas y cómo están pagando absolutamente todo. Además hacemos visitas de verificación, vamos a los actos de campaña, vemos cuánto gastaron, si llegaron autobuses, si alquilaron gradas, si contrataron un grupo musical, equipos de sonido. Todo eso lo metemos en actas y lo contrastamos con lo que los partidos dicen estar gastando para ver si es cierto que lo hacen. Además, cruzamos esa información con las autoridades de Hacienda para ver que las facturas sean reales, que sean válidas, y así estamos contrastando el dicho de los actores políticos. La que sigue, por favor. Los actores políticos tienen límite de lo que puedan gastar para que por el lado del gasto no desequilibren la competencia electoral. A nivel de la presidencia de la República, este año van a ser 429 millones de pesos, lo más que se puede gastar, y en cada distrito electoral, cada candidato 1.400.000 pesos. ¿A gobernador cuánto es?
85 millones es el tope, es un tope alto, pero es el que se desprende de la legislación electoral local, porque los topes de campaña en las elecciones locales corresponde definirlos con base en fórmulas establecidas en la ley local precisamente. Gracias. La que sigue. Ustedes están oyendo y viendo en radio y televisión muchos anuncios de los actores políticos. Eso es porque para evitar que los medios de comunicación distorsionaran las elecciones diciendo a quién paso y a quién no, a quién le cobro más barato o más caro, se estableció que todos los candidatos tendrán durante las campañas 41 minutos de tiempo en todo canal de televisión y en toda estación de radio, y se distribuyen esos 41 minutos que se vuelven 82 spots de 30 segundos con la misma regla, 30% igualitario a todos y el 70% restante en función de la fuerza electoral del partido que paute. Así que esa es una fórmula también de garantizar la equidad y el acceso de todos a la radio y la televisión. Y está prohibido comprar publicidad en radio y televisión. La que sigue, por favor. Si nosotros sumáramos, fíjense, en todo el país hay 3.111 concesiones de radio y televisión. Si nosotros tomamos en cuenta que hay 41 minutos al día para las campañas y que las campañas van a durar 90 días, si sumamos todos la transmisión de spots que el INE está pautando, porque el INE es quien le manda los anuncios a todos los canales de televisión y las estaciones de radio, los 3.111, nos daría, si oyéramos todos los anuncios de corrido, más de 21 años de transmisión. Nadie lo va a hacer, no es recomendable ni necesario. Lo que tendremos son 41 minutos en cada estación al día. La que sigue, por favor. Los resultados electorales el día de la elección. Miren ustedes, la que sigue. Nosotros tenemos los cómputos distritales, o sea, el cómputo formal inicia el miércoles siguiente de la elección. Pero para evitar incertidumbre, especulación o incluso la autopromulgación de triunfos, vamos a tener dos instrumentos para transparentar los resultados la misma noche de la elección. Uno es el programa de resultados electorales preliminares, PREP, y otros son los conteos rápidos. Déjenme decirles en qué consiste cada uno de ellos, ya para terminar y oír sus preguntas. La que sigue, por favor. El programa de resultados electorales preliminares, el PREP, funciona así. En cada casilla se llenan las actas con los resultados. Se llenan de puño y letra por nuestros vecinos, por quienes integran la casilla, por el secretario o la secretaria de la casilla. Ahí pone los votos a cada candidato y esa acta, en cuanto la recibe la autoridad electoral, en nuestros consejos distritales o bien en los consejos municipales de la autoridad electoral local, se escanea y de esa imagen se toman los datos, se capturan 2 veces para evitar que haya un error de dedo, un error de teclado. Entonces, ya que 2 veces capturaste la información y es la misma, se valida y se publica, se envía a internet. Las autoridades electorales recibimos esa información al mismo tiempo que los partidos políticos, pero al mismo tiempo que cualquier persona conectada a internet en el mundo. Y ahora va a haber aplicativos en los teléfonos. Entonces ustedes van a poder seguir el PREP desde su teléfono y en tiempo real, al mismo tiempo que nosotros en el Consejo General del INE van a ir conociendo cómo se construye el resultado electoral y además van a poder ver cada acta. Y esta es la garantía de que el PREP está reflejando los resultados reales. ¿Por qué? Ustedes van a ver que el dato de una casilla se corresponde con lo que los funcionarios de casilla llenaron de su puño y letra, es decir, que la imagen del acta se corresponde con el dato. Casilla a casilla se van sumando los resultados, distrito por distrito,
estado por estado, circunscripción por circunscripción y hasta nivel nacional. Claro, esto es un censo y los resultados pueden ir cambiando porque primero llegan los resultados de las ciudades, de las casillas que están más cerca del Consejo Distrital, después llegan las casillas más retiradas y si, por ejemplo, hay preferencias electorales distintas en las ciudades que en las zonas rurales, pues se podrán tener variaciones en el resultado, pero finalmente cuando cierre el PREP vamos a tener el resultado final de la elección. El PREP es un censo, es muy detallado porque nos permite conocer casilla a casilla, detalle a detalle, cómo se construye el resultado. Pero es relativamente lento, porque pues nosotros somos un país muy grande. Chiapas es un estado grande y con vías de comunicación complejas, entonces pues ya que lleguen todas las casillas a las sedes de la autoridad electoral, pues pasarán horas. Hay algunos distritos en el país, por ejemplo en Durango, donde la cabecera distrital de la última casilla está a 800 kilómetros. Somos un país enorme. Hay lugares donde tenemos que disponer de avionetas para poder trasladar los paquetes electorales. Aquí en Chiapas se llevan en lancha, en coche, a veces en burro, para poder acercar los paquetes. Entonces, pues eso llevará tiempo, pero es algo que sabemos de antemano que así será. Eso es el PREP. Ahora, ¿qué es el conteo rápido? El conteo rápido, la que sigue por favor, es una muestra. El PREP es un censo, esto es una muestra. Se va a tomar una muestra representativa de las casillas, esto lo diseñan estadísticos científicos, y entonces toman los resultados de distintas casillas, van a ser alrededor de 7,600 casillas en todo el país, y con los datos de esas casillas se construye la proyección del resultado final. Y lo que anuncias son intervalos de votación. Por ejemplo, el candidato A va a tener entre el 20 y el 21% de los votos. El candidato B entre el 31 y el 32%. Y así se da a conocer. Los conteos rápidos son muy precisos, a diferencia de otros ejercicios como las encuestas de salida o exit poll. ¿Qué es un exit poll o encuesta de salida? Es que afuera de una casilla está un encuestador y a la gente que va saliendo le hace preguntas. Y en una de esas preguntas es: ¿y usted por quién acaba de votar? Casi siempre se da una boleta simulada y dice: pues usted diga por quién votó y póngamelo aquí en una urna. Esa es la metodología que se usa. Llevan una mochila con una hendidura y usted diga por quién votó. Eso es una muestra. Abren la urna esta y ven, pues hay tantos votos para cada quien, y a partir de ahí proyectan un resultado. Pero es altamente impreciso. ¿Por qué? Para empezar, porque toma a algunos electores de algunas casillas. Pero el problema no está ahí. El problema es que si un elector dice: yo acabo de votar por el partido alfa, y en realidad votó por el beta, ya le metió un sesgo tremendo al ejercicio. Y esa declaración falsa se va a traducir en una proyección equivocada. Por eso, desde hace más de 20 años, Naciones Unidas dice que las exit poll no sirven para adelantar resultados. Y déjenme decirles algo. Cuando al cerrar las casillas el día de la elección sale un candidato y dice: mis encuestas señalan que ya gané, en el mejor de los casos se basó en un exit poll. Y si la elección es cerrada, les está diciendo mentiras. Es un acto de irresponsabilidad proclamarse ganador en una elección cerrada con un instrumento tan impreciso. El conteo rápido, en cambio, es muy confiable. ¿Por qué? Porque su fuente de información no son dichos, sino que son las actas o los resultados
de la elección, que incluye el 100% de los votos de una casilla, pero son votos efectivamente depositados y contados. Y como son votos ya contados, votos reales, no lo que la gente dijo que hizo, sino cómo votó en realidad, permite conocer los resultados con alta precisión. La que sigue, por favor. Nosotros vamos a hacer conteos rápidos para la elección presidencial y para las 9 gubernaturas en juego. Así que la noche de la elección del 1 de julio va a haber 2 anuncios. Uno hecho desde aquí, desde Tuxtla Gutiérrez, por Osvaldo Chacón, que me dijeron que estaba aquí, pero no lo veo. ¿Está dormido? Ahora vendrá. Él va a decir, este es el resultado del conteo rápido, sea cual sea el resultado, él lo va a leer. Si se llegan a encimar los intervalos, quiere decir que el conteo rápido no permite, porque la elección fue muy cerrada, conocer quién es el ganador, como pasó en la elección de 2006. Pero a diferencia de 2006, que la autoridad electoral dijo en la elección presidencial, pues como está muy cerrado el resultado, no se los vamos a dar, hoy vamos a hacer otra cosa. Precisamente porque puede ser cerrado, se va a dar a conocer el intervalo y se va a decir, por ejemplo, el candidato A tiene entre el 25 y el 26%, y el candidato B entre el 25.5 y el 26.5. Como se cruzan ambos intervalos, pues hay que esperar no a un ejercicio de proyección estadística, sino al conteo del 100% de las actas. Y así se conocerá, pero esa información se hará pública, sea cual sea, se hará pública. Y exactamente lo mismo se va a hacer desde el INE para la elección presidencial esa noche, la que sigue. Bueno, ya les expliqué cómo funciona el conteo rápido, la que sigue. Los números son muy pequeñitos aquí, pero lo importante es que se muestra cómo un conteo rápido, un PREP y el cómputo distrital coinciden. ¿Y por qué coinciden? Pues porque es la misma votación. Son los mismos votos los que al final cuentas, uno de manera censal, otro a partir de una muestra y el último, el cómputo oficial a partir de las mismas actas. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, todas las decisiones del INE, todos los pasos que nosotros vayamos tomando o de las autoridades electorales locales pueden ser impugnadas por cualquier actor político, por cualquier ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y son los tribunales los que califican las elecciones. Así que tenemos una vía judicial, jurisdiccional para resolver las controversias electorales. La que sigue. Pues yo les he estado contando cuáles son todas las garantías para procesar la vía electoral, para garantizar el voto. Todo está en la ley previsto, pero hay una gran incertidumbre. Y esa incertidumbre es el resultado. Pero esa es la única incertidumbre sana y legítima en democracia. Hoy nadie puede decirse ganador de la elección, porque la elección no ha ocurrido. La elección va a ser el domingo 1 de julio y la van a definir los ciudadanos y las ciudadanas que vayan a votar. Por lo tanto, la elección está en sus manos. ¿Quién va a gobernar este país, este estado? ¿Quién nos va a representar? Es una decisión en manos de los ciudadanos, en particular los ciudadanos más jóvenes. Ustedes, por el peso que tienen en el padrón, van a ser claves. Esta decisión es suya, hagan la suya, no renuncien a ejercer sus derechos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Pues agradecemos al doctor Ciro, que ahora sí que muy amablemente nos comparte todas estas garantías que creo que como jóvenes muchas veces desconocemos, conocemos a medias, y es importante ser sabedores de todo ello. A continuación vamos a dar paso a esta serie de preguntas y respuestas, no sé cuántas más o menos, para que también quienes quieran hacerlo, ¿cuántas más o menos tenemos posibilidad? Unas 5 y respondo así para... si son tan amables de también compartirnos su nombre, si son alumnos, pues igual de la licenciatura a la cual pertenecen. De hecho, por ahí va a estar, por ahí van a estar el micrófono. Quienes, por ahí creo que la maestra también tiene una pregunta. Escuchemos con atención. Gracias. Y bueno, los ciudadanos. Habló usted de una cantidad de 5 millones a gobernador. 35 millones a las campañas a gobernador. ¿Es correcto? Ese fue el dato que escuché, el tope. Pero no se les va a dar eso, ¿o sí? ¿A todos los candidatos o a uno solo? Bueno, esa es una pregunta porque nos salió de mis alumnas también. ¿Es del INE o es de INEGI? De la pobreza, de la falta de oportunidades para el trabajo. También nos gustaría que nos diera la fuente de esta encuestita, porque sí va a ser un referente importante. Muchos de los alumnos están trabajando el tema y les va a ayudar. Y bueno, eso nada más. Gracias. Buenas tardes, María Fernanda Cabrera, de la Facultad de Derecho de la UNACH. Mi pregunta es, ¿cómo considera usted que repercute la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la candidatura del ciudadano Jaime Rodríguez Calderón? Porque si bien es cierto, quedó acreditado que pues hubo varias irregularidades dentro de la captación de sus apoyos ciudadanos, como ciudadanos que no estaban dentro de la lista nominal, personas fallecidas o duplicidad, pues ahora ustedes tienen o ya tuvieron que acatar la resolución de dicho órgano jurisdiccional. Soy Jonathan Díaz, estudiante de comunicación. Está muy bien que nos expliquen. Está muy bien que nos explique cómo es que va a funcionar todo correctamente, cómo es que cada participante, político, votante, organizador va a cumplir su labor correctamente. Pero yo preguntaría,
¿Por qué tenemos que confiar que en estas elecciones sí habrá transparencia o si de verdad el pueblo va a elegir? Si hace 6 años no fue así, hace 12 tampoco, hace 18 menos. Yo preguntaría, ¿por qué los que conocemos estos trabucos tenemos que confiar en que sí y no volverán a pasar? Buenos días. Primero me gustaría agradecer por el tiempo compartido. Tengo 2 preguntas. La primera es en el cómo. Aquí en Chiapas vamos a hacer el 42% del padrón electoral, y si nos organizamos cada uno de los jóvenes, que de acuerdo a la UNO es de 18 a 30, pues podemos decidir una elección. Porque aquí en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, la vez pasada se eligió al presidente municipal con solamente el 38% de los votantes. ¿Y qué hace el INE respecto a, como mencionaba el compañero, las mañas, ¿no? El acarreo de gente, la compra de votos, sobre todo en un estado donde gran parte de la población es indígena y literalmente se conocen las famosas urnas de caja de zapatos, porque todas las boletas están por un partido, ¿no? Entonces, ¿qué hace el INE respecto a ello? ¿Qué más? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Omar Gómez. Tengo una duda respecto a los funcionarios de casilla. Me tocó ser funcionario de casilla y quiero saber si el Estado va a brindar seguridad a las personas que van a transportar las urnas a donde deben ser depositadas para el conteo. O sea, si dice usted que se transporta en burro, en lancha y todas esas cosas, porque bueno, o sea, no hay tantos medios para transportar las urnas en el Estado, es una realidad, ¿no? ¿Cómo asegurarnos de que esos medios tan vulnerables en donde se van a transportar las urnas van a ser seguros para hacer un conteo limpio? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Yafet Matías, estudiante de la licenciatura en Pedagogía. Bueno, la pregunta va, son 2. La primera, en las elecciones intermedias del 2015, en el que se eligieron diputados tanto locales como federales, el INE y los órganos públicos, como el IEPC en Chiapas, pusieron una veda electoral. En este sentido, hubo un partido, para ser concreto, el Verde Ecologista, en el cual actores como el director técnico de la selección mexicana pusieron tweets en las redes sociales a favor de este partido, y no solo él, diversos actores, ¿no? Y la otra, me gustaría conocer su opinión acerca de una propuesta que lanzó un diputado local de Zapopan, Jalisco, mejor conocido como Pedro Kumamoto. En este sentido, la propuesta que hacía era que el INE y el Congreso, que es quienes otorgan los recursos económicos a los partidos, él habla acerca de una nula participación, muy poca participación de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, que se repartieran los recursos de acuerdo a la cantidad de personas que votan, no por el padrón total electoral. Déjenme ir contestando estas para que no se acumulen tantas y después no se me vayan a ir. La profesora Matus, la poca credibilidad en las instituciones, ese es un problema muy grave en nuestra sociedad. Hay un estudio del INE que está en línea, que es el Informe País sobre la cultura cívica en México, y en efecto lo que encontramos es una baja credibilidad en las instituciones. Incluso yo creo que esa credibilidad puede haberse deteriorado más en los últimos años por los escándalos de corrupción y de impunidad, que hace pues que la gente no crea en las instituciones
y en los servidores públicos. El problema es todavía más grave porque no confiamos tampoco en los ciudadanos. Si uno ve cuál es la confianza que hay en los maestros, por no hablar de los políticos y los policías, pero incluso en nuestros vecinos, el 70% de los mexicanos desconfiamos de nuestro vecino. Somos una sociedad profundamente desconfiada de unos a otros y eso nos habla de una fractura de la cohesión social, del tejido social básico de la confianza. Ese es un problema gravísimo y creo que desde nuestros distintos ámbitos de responsabilidad todos debemos reconocerlo y tratar de enfrentarlo. ¿Cómo creer en la elección? Pues yo creo que esto no es un acto de fe. Es decir, que yo venga y le diga, pues crean en mí. Eso está bien que lo haga un párroco, ¿no? Pero no es mi caso. Yo lo que les invitaría es involucrarse, a exigir información, a ejercer sus derechos, y si fueron sorteados o si tienen primos, hermanos, padres, amigos que nacieron en febrero y en marzo, que les diga, hazte cargo tú de la votación. Tú eres el garante de la votación porque tú vas a ser la autoridad el día clave, que es donde el día de las elecciones, la elección no transcurre en el INE o no transcurre en el IEPC aquí en Chiapas, transcurre en cada casilla. Aquí en el estado se está empezando a instalar arriba de 6,000 casillas. Ahí es donde va a transcurrir la elección y que haya ciudadanos haciéndose cargo de esas elecciones es la mejor garantía. Entonces no hay como la participación y el asumir que la elección la podemos hacer nosotros, que no nos la dan hecha, que quien va a votar son nuestros vecinos, que esos son los votos que van a contar y que son los que van a definir. Entonces, entre mayor participación ciudadana exista y mientras mayor responsabilidad de la propia ciudadanía de hacer suya la elección, creo que más confiable será, no dejar en manos de otros. Las fuentes, con gusto les paso la presentación, ahí vienen, son distintas fuentes, no es una encuestita necesariamente, ahí, por ejemplo, los homicidios, pues no, eso no salen de una encuesta, son las estadísticas vitales. La pobreza sí salen los indicadores de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del INEGI. Entonces son distintas fuentes, con todo gusto se las comparto. María Fernanda Cabrera, la decisión del Bronco. A ver, no me quiero extender mucho, sobre este tema llevo 2 días hablando sin parar, y les puedo compartir ahora, si quieren, a través del Twitter, un artículo que publiqué el día de ayer en un periódico de circulación nacional, señalando, pues lo que usted dice, está acreditado que no entregó el 1% de las firmas válidas. Nos entregó 2 millones de firmas y tenía que tener 866,000. De las que nos entregó, hubo 810,000 de entrada que no coincidían con nombres de la lista nominal. Eso quiere decir que nosotros dijimos, va para abajo. Y de las que sí coincidían en la lista nominal, encontramos que muchos fueron entregados los apoyos no a través de la credencial, sino de fotocopias de la credencial, que había simulaciones, que se estaban fabricando cartoncillos muy burdos donde se ponían los nombres de los ciudadanos, o que incluso en vez de entregar la credencial se le sacaban fotos a tarjetas de farmacias del ahorro, a licencias de conducir, y todo eso se lo descontamos y no llegó al 1% exigido por la ley. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió que nosotros lo subiéramos. Él se quedó a 16,000, pero bueno, 16,000, la Constitución y la ley no dicen acércate al 1%, dice ten el 1%. Se quedó a 16,000. ¿Y cómo se subsanaron esos 16,000? Pues porque el tribunal dijo que tal vez si hubiéramos revisado unos apoyos que él nos envió y que ya no revisamos, ahí se encontrarían esos 16,000. Pero ¿por qué no los revisamos? Porque eran insubsanables, eran nombres de muertos. Los muertos están, no van a, y estaban muertos antes de que empezara la recolección de apoyos. Eso quiere decir
que alguien tuvo acceso a datos del padrón, de algún padrón viejo, y usó esos nombres. Entonces, pues no le íbamos a validar nombres, apoyos de personas fallecidas. Es una falta de respeto usar el nombre de alguien, y más si ya está falleció, diría yo. Nombres que no correspondían a ninguna persona en el padrón electoral. Pues el padrón electoral ahí está verificado, comprobado. ¿Cómo vas a encontrar que un nombre que no existe, pues de repente se materializa? Imposible. Y la otra, 266,000 duplicados. O sea, personas que solo se le valieron una vez. Porque tú puedes dar el apoyo una vez, no varias. Con mi credencial me toman 10 fotografías a mi credencial y con eso son 10 apoyos, no. Entonces, si eran duplicados, pues ese apoyo con una misma credencial, con un mismo clave de elector, pues no se iba a volver 2 personas o 3 personas. No íbamos a multiplicar a una persona por varios. Por eso dijimos que era insubsanable, y el tribunal dijo que tal vez en ese universo se encontrarían sus apoyos. Y yo creo que podía incluso habernos dicho: abre esos registros y revísese, como hicieron en el caso del otro aspirante de Ríos Peter, al que le dieron 10 días de revisión. Pero aquí la orden fue, él ya cumplió, y pues a la boleta fue a dar. Yo, como consejero electoral, tengo la obligación constitucional de acatar una decisión del Poder Judicial. Pero como consejero electoral también tengo la obligación de hacer valer los principios constitucionales de certeza, legalidad, máxima transparencia, y con máxima transparencia, con certeza, con objetividad, les digo, no tuvo el 1% de las firmas. Esto de que pues, nunca había habido elecciones genuinas, que nos dice Jonathan Díaz, pues mire, ahí están los casos de alternancia. Hace 18 años lo que se decía es: no puede ganar otro partido que no sea el PRI, porque lleva 70 años gobernando y no se va a respetar el voto de la gente. Pues resulta que perdió. Y yo no conozco un solo estudio serio, es más, ni poco serio, que diga que esa elección fue fraudulenta. Lo estoy conociendo ahora, entonces no puedo decir mucho más que hay datos de que en este país pues las elecciones están sirviendo para lo que deben servir, que es para permitir una expresión muy plural de la sociedad en los congresos, para definir gobiernos, para castigar gobiernos, y eso va ocurriendo. Ahora, como decía el joven, hay problemas, por ejemplo, la compra de voto. En un país con la profunda desigualdad que tiene México, hay el riesgo de que hay quien tiene lo suficiente para comprar una voluntad y quien tiene tan poco como para estar orillado a vender su voluntad. Eso es un dato de nuestra terrible desigualdad, o una consecuencia de nuestra terrible desigualdad, y hay que combatir la compra y la coacción de voto con todas las herramientas a nuestro alcance. Para empezar, denunciando en cuanto sepamos alguno. Pero ojo, yo quiero llamar la atención también sobre una cosa. Mientras toda pobreza, y lo quiero decir aquí en Chiapas, lo diría en cualquier otro lugar, mientras toda pobreza es indignante, no todo pobre es indigno. Y no todo pobre, por serlo, vende su voto. Porque hay algunas voces que dicen: es que ahí donde hay más pobres participaron mucho. Ah, caray. Y entonces nada más tienen derecho a participar los ricos. ¿Me estás diciendo que nos vamos a regresar a la Inglaterra del siglo XIX, que nada más los terratenientes votaban? No, cuidado. Cuidado, defendamos a la democracia sin menospreciar a la ciudadanía que tenga bajos ingresos. Las casillas zapato. En Chiapas hubo, creo que la mayor cantidad en 2015, creo que en todo el país fueron 18 y aquí 13. Perdónenme si me equivoco con el dato, pero algo así. ¿Qué es lo que hacemos con las casillas zapato? Está obligado el recuento total de votos. O sea, una casilla zapato es una casilla atípica y hay que volver a contar los votos.
Para el traslado, Carlos Omar Gómez, de urnas, a ver, toda la paquetería electoral se va a distribuir con resguardo de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina en algunas zonas. Y se resguardan las 300 juntas distritales de INE. Las autoridades de seguridad pública tienen la obligación también de resguardar los consejos municipales para la elección local, y quien tiene la responsabilidad de trasladar o el deber de trasladar el paquete electoral es el presidente de la casilla. En este caso, de la casilla van a salir 2 paquetes con distinto destino, el paquete local y el paquete federal. Nosotros como autoridades no estamos a cargo de la seguridad pública, como autoridades electorales tenemos la colaboración de las instancias de la seguridad, pero lo que sí vamos a poner son facilidades con nuestros capacitadores asistentes, estos chicos que ahora están visitando las casas convenciendo a la gente para que sean funcionarios, y la autoridad electoral, el IEPC, también va a poner capacitadores asistentes locales para facilitar esta tarea, porque es clave el resguardo de los paquetes. Es muy importante que podamos recuperar los paquetes. Para nosotros, la autoridad electoral, el día de la jornada electoral, cuando se entrega un paquete y a un presidente de casilla y se instala la casilla, cada casilla instalada es como un nacimiento. Ya nació ya está la casilla. Y cuando llegue el paquete, pues es como cuando el hijo regresa a casa, ¿verdad? Es esa emoción de que la elección se pudo hacer. Se instaló la casilla y ya que llega, tenemos el paquete, tenemos el acta, la vamos a resguardar con mucho celo, porque ahí está la soberanía popular, ahí está la voluntad expresada y hay que cuidarla. Entonces es muy importante que los ciudadanos a los que les corresponda jugar el rol de presidentes, pues lleven el paquete, porque ahí va la voluntad de cientos de personas definiendo la elección. Y sobre los tweets de 2015, pues eso fue una violación a la ley, en efecto, que Miguel Herrera estuviera tuiteando y algunos otros, y luego se vio pues que habían sido por pago, ¿no? Y eso es violar la ley. Lamentablemente, regular las redes sociales hoy, controlar lo que alguien tuitea desde su teléfono, pues es muy complicado, pero eso sin duda se tradujo en una violación a la ley. Hay que estar muy atentos de que vía las redes sociales no nos traten de llenar de lo que ahora se llama fake news y de envenenar la elección. Incluso nos reunimos con algunos encuestadores, los serios que hay en este país, y pensamos hacer un anuncio porque ellos están preocupados de que se use sus nombres, Mitofsky u otros, buen día que alguien salga en su Facebook, en su Twitter, ya Mitofsky dijo que ganó fulano o sutano. No. Ellos no quieren que se usen sus nombres para violar la ley, pero sabemos que pues hay mucha irresponsabilidad también, y entonces hay que atajar las fake news, hay que combatirlas, hay que verificar que la información que nos esté llegando sea verídica y no dejarse engañar. Y sobre la ley Kumamoto, pues yo he discutido con él incluso públicamente en programas de radio, y yo lo que le señalo a Pedro Kumamoto es que él tiene una buena intención, que es bajar el costo, el financiamiento a la política, pero que su salida es muy mala, porque su salida es que la gente no vaya a votar. O sea, ¿cómo hago para que haya menos dinero en los partidos no yendo a votar? Oye, no, yo digo, no podemos mejorar la democracia alejando a la gente de las urnas. La democracia se mejora con más democracia. Mejor, pues cambiemos la redacción y digamos que en vez de multiplicarse cada elector por el 65% de una UMA, ponle por el 30%. Y ya redujiste más del 50% sin estar creando incentivos para que la gente le dé la espalda a las decisiones
que le corresponde. Ese es mi punto de vista. Pues no sé si hubiera alguna otra pregunta. Gracias por toda la información que nos comparte. Hay algo que creo que es el mensaje que nos quiere transmitir usted, es la participación ciudadana, pero más importante en los jóvenes. Yo creo que aquí en Chiapas y en todo México, el día de las elecciones, el 1 de julio, la participación ciudadana, tanto funcionarios de casilla, los representantes y observadores, va a ser clave para que las elecciones se lleven con total transparencia. Y agregar otra cosa que es muy importante. El artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos indica que votar es una obligación de los mexicanos. Entonces yo creo que ese mensaje debe ir para todos los jóvenes, que es una obligación. El artículo 36 lo marca, el ejercer nuestro voto y participar el 1 de julio. Gracias. Usted lo dijo mejor que yo. Bueno, mi nombre es Jennifer Ferrera, estoy en la licenciatura de comunicación. Yo tengo una duda y no sé si lo comentaron, estuve tomando fotos. ¿Cómo el INE planea llegar a los pueblos de los Altos? Porque son muchos pueblos a los que el INE no llega y creo que fue un tema que no tocaron. Y creo que eso pues tiene mucha importancia y debe ser tocado como tal. A ver, José Luis, cuéntales, ¿no? Es que José Luis es nuestro delegado, es la cabeza de nuestra estructura aquí en Chiapas. Vamos a instalar más de 6,000 casillas, por supuesto incluyendo los Altos, las Cañadas, cualquier rincón del territorio de Chiapas. Ahí donde vivan más de 100 personas, estén empadronados, por cada 100 personas se va a instalar una casilla y hasta 750. No se instala. No, sí se instala, pero se incorporan a otra casilla electoral. O sea, el número mínimo de personas que va a tener una casilla son 100. Si tienes dos comunidades de 50, hay una, ¿sí? Entonces, no sé si me ayudas a... Sí, cómo no. Vamos a instalar 1,474 casillas extraordinarias. En México instalamos casillas básicas, contiguas, extraordinarias, especiales. Las casillas básicas se instalan una por cada 750 electores, que son las que vemos en las ciudades. Pero hay localidades, como dice la compañera, que efectivamente son localidades alejadas de los centros urbanos, donde se batalla mucho para llegar, se tiene que caminar o se tiene que utilizar algún vehículo, y en esos casos nosotros instalamos casillas extraordinarias, 1,474. Chiapas es una de las entidades que más casillas extraordinarias se instalan en el país. De esa manera es como estamos llegando a todas las poblaciones, incluso las más alejadas de la entidad. ¿Cuáles serían las casillas especiales? Las casillas especiales son las que se van a instalar en todas estas, es decir, es un número muy alto para las especiales. Las especiales, ¿cuántas especiales vamos a instalar? Vamos a instalar 52. Son las casillas que se colocan en lugares estratégicos para los ciudadanos que están de viaje o que están de tránsito, que por alguna razón de su trabajo o alguna cuestión el día de las elecciones no están en la casilla que les corresponde, pueden acudir a una casilla especial, así se les nombra, que están en las centrales camioneras, en los aeropuertos, pueden acudir ahí para ejercer su derecho al voto. Pero por supuesto lo óptimo es que nosotros votemos en la casilla que nos corresponde a nuestro domicilio. Bueno, y sobre lo que comentaba el joven, pues yo creo que él lo dijo mejor que yo. Es un derecho y es una responsabilidad, y le agradezco mucho además que haya mencionado algo que yo omití, que es la participación como observadores electorales. También pueden apuntarse como observadores y eso les va a dar derecho a entrar a las casillas, a ver cómo se está haciendo el cómputo de los votos. Es más, pueden estar desde el principio de la jornada electoral y pueden estar como observadores viendo
en dónde se decide instalar cada casilla, por qué, cómo se selecciona a los funcionarios de casilla, pueden estar el día de la votación, pueden estar en los cómputos, pueden ver absolutamente todo lo que deseen, claro, sin interferir, sino viendo, verificando, vigilando toda la elección. Así que pues ese es también un derecho, el ser observadores de la elección, observadores electorales. Ustedes pues son jóvenes universitarios. De la población en edad de ir a la universidad de nuestro país, lamentablemente solo tiene la oportunidad de hacerlo 1 de cada 3 jóvenes. Desde ese punto de vista, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad somos unos privilegiados. Y ojalá que esta oportunidad de tener más información, más educación, más capacidad de comprender también pues se traduzca en un mayor compromiso para ayudar a contribuir con nuestra sociedad y con la población que no tuvo las oportunidades que nosotros. Insisto, la elección será genuina y auténtica en la medida en que ustedes la hagan suya. Pues les agradezco mucho su atención a lo largo de esta mañana. Tengo que salir a otro... Bueno, a ver, dígame una cosa más y con todo gusto. Ok, Fabiola Gama, estudiante de comunicación. Usted hizo mención que al principio de la conferencia que no somos un país pobre, pero sí con muchos pobres. Realizando una suma de los 429 millones, 1.485 millones para los participantes en las próximas elecciones, da un total de 515.400.000. La pregunta es, ¿por qué INE no reduce el presupuesto destinado a las campañas electorales e invierta en educación como forma de disminución a la violencia, corrupción, inseguridad y delincuencia? Sé que es responsabilidad de un gobierno, pero ustedes, por ser una institución privada que quiere ser reconocida por no estar del lado de la corrupción, invierte en la educación para así disminuir la problemática antes mencionada, logrando así unos ciudadanos mejor preparados para no vender su voto. Usted hizo mención que no se está menospreciando a los ciudadanos de bajos recursos, pero como usted lo mencionó, pero habría una ventaja de que en las próximas elecciones sean más esclarecidas. A ver, déjame precisarle algunas cosas. El INE no es una institución privada. Somos una institución pública definida en la Constitución y somos un administrador electoral. Yo soy profesor universitario de una universidad pública, también de la UNAM, y me parece que hay que invertir en educación, en ciencia, en tecnología, muchos recursos. Podríamos quitarle los recursos a los partidos y aún así seguiría faltando dinero para educación. Pero los recursos de los partidos están definidos en la Constitución. Si yo tomara los recursos de los partidos y los canalizara a otro fin, estaría cometiendo desvío de recursos públicos como servidor público. Yo tengo la obligación de canalizar los recursos públicos y todos, los presidentes municipales, los gobernadores. No creo que aunque uno tuviera buenas intenciones, pueda estar cometiendo un delito. No nos corresponde a nosotros tomar el dinero de los partidos que está definido en la Constitución y llevarlo a otro lado, por noble que sea ese fin. ¿Quién lo debe de hacer? El Congreso, que es quien soberanamente decide a dónde se van los impuestos de los mexicanos. Es responsabilidad de los congresos y la fórmula de financiamiento está establecida en la ley. Por cierto, profesora, yo fui omiso en responderle, 85 millones no es lo que se le va a dar a cada candidato a gobernadores. Si alguno de ellos lo rebasa, está violando la ley. Eso es el techo que nadie puede pasar. Entonces, pues yo creo que hay un serio problema de asignación de recursos en nuestro país. Hay muy poca recaudación, hay muy pocos recursos públicos y los recursos públicos no necesariamente se están usando bien, ni hay probidad en su manejo.
pero la solución frente a ello no es que los funcionarios públicos pues empecemos a saltarnos las trancas de la ley y a usar el dinero para otros fines distintos, porque entonces estaríamos incurriendo en aquello que queremos combatir. Pues ahora sí que ya con esta me despido. Les agradezco mucho su atención. Muy bien.